Muy bien, entonces ahora sí comenzamos con nuestro curso. Ya ustedes ven acá, vamos a trabajar ciencias sociales y formación ciudadana. El tema también lo tienen a la vista y me refiero a medios de comunicación social y la era postindustrial. Son temas muy importantes en el curso de ciencias sociales y que van en seguimiento a lo que hemos hablado del tema de la globalización y el tema de la era postindustrial, la edad o la era contemporánea, entre otros aspectos. Recordemos que este tema corresponde a la programación número 3 del tercer bimestre. Muy bien, entramos de lleno ya a la explicación de nuestro contenido y ustedes pueden visualizar en este momento lo siguiente. Vamos a ver. Aquí vamos a hablar entonces como un primer punto, vamos a desarrollar el tema de medios de comunicación. Yo estoy seguro que ustedes están muy familiarizados con este contenido, ya que lo han visto a lo largo del proceso educativo. Pues hablar de los medios de comunicación prácticamente requiere su tiempo porque son varios. Por acá nosotros tenemos algunos ejemplos, pero entre los más comunes encontramos la televisión, la radio, el internet, puede ser, por ejemplo, algún medio escrito, el tal, por ejemplo, podemos mencionar a la prensa o el diario, entre otros, que nos sirven prácticamente para informarnos o para entretenernos hasta cierto punto. Vamos a ir analizando esos aspectos. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hablar acá en relación a los medios de comunicación? Recordemos que lo hablamos en ciencias sociales porque intervienen en la relación de los seres humanos y todo lo que tenga que ver con la relación entre sociedades o seres humanos, prácticamente lo estudia las ciencias sociales. Específicamente vamos a ver esto, vean, ustedes se dan cuenta, acá tenemos el primer punto, es la comunicación. Vamos a colocar de una vez acá los puntos. Bien, empezamos entonces con la comunicación. Y creo que esto lo hemos venido recalcando en varias ocasiones. Entendemos que la comunicación es el proceso de transmitir información o de dar a conocer lo que los seres humanos piensan. Esto se puede hacer desde diferentes aspectos o de diferentes formas. Podemos hacerlo de manera oral o podemos hacerlo de manera escrita. Los medios de comunicación también nos apoyan o nos sirven como canal para que este hecho se cumpla. Por ejemplo, tenemos, lo dije anteriormente, la radio, la televisión, internet, etcétera. Muy bien. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta para poder hablar de los medios de comunicación. Como le dije, que son los canales para poder transmitir una información. Entendido eso, entonces vamos al siguiente punto que dice los medios de comunicación y la historia. Revolución de las telecomunicaciones. Vean, este aspecto llama mucho la atención porque los medios de comunicación, si nosotros analizamos la historia, pues nos vamos a dar cuenta de aspectos que han cambiado y de una gran manera. Si usted analiza cómo eran los medios de comunicación de antes a cómo son ahora, definitivamente hay una gran diferencia. Podemos hacer incluso un cuadro comparativo. Acá yo les coloqué una imagen, pero esto prácticamente podemos verlo en otros medios de comunicación. El ejemplo acá es el teléfono celular, que nos sirve como canal para cumplir este aspecto. Ustedes se dan cuenta, pues antes se manejaba este aparato 1000 y este era el teléfono celular. Conforme pasó el tiempo, pues esto fue cambiando, fue evolucionando y miren lo que se tiene acá. Ahora, si yo les preguntara, ¿será que este es el fin? ¿Será que este es el último avance o la última actualización en torno al teléfono celular? Y definitivamente no, porque hoy usted ve, de hecho su programación lo dice, que hoy estos aparatos se utilizan para otros fines u otros objetivos. Antes, pues solo era recibir una llamada o hacer una llamada, pero hoy en día usted sabe, puede recibir o hacer una llamada, puede enviar un mensaje, puede ver videos, puede tomar fotografías, tiene el calendario, tiene linterna, tiene radio, o sea, ya le van agregando
varios aspectos que al final vienen a satisfacer hasta cierto punto las necesidades del ser humano. Entonces, y esto, como le digo, esto no solo lo podemos ver en el teléfono celular, lo podemos ver en otros aspectos. Imagínense antes cuando una persona cargaba este aparato, eh, prácticamente se decía, ¿verdad? Que tenía dinero, que estaba actualizado, que estaba a la moda, que iba conforme el paso del tiempo, porque estaba prácticamente con este aparato. Si nosotros vemos a una persona con este aparato, hoy en día, pues nos causa incluso un poco de risa, porque vamos a decir, ¿y eso para qué sirve? E incluso en determinado momento se tomó como burla alguno de estos aspectos y se les empezó a denominar como raspayelos. Yo sé que algunos se recordarán de eso, porque por el gran tamaño que tenían. Conforme pasó el tiempo, pues la situación fue cambiando y hoy pues ya ustedes ven cómo son los teléfonos celulares. Como les dije, esto solo es un ejemplo. Podemos hablar de otros, pero el tiempo se nos va muy rápido. Ustedes incluso pueden buscar en internet. Si estuviéramos en clases, les dejaríamos una tarea en relación a cómo han ido avanzando o cómo han ido evolucionando estos medios de comunicación. Pero solo como referencia. Tenemos acá el siguiente punto y nos habla sobre Marshall McLuhan y su opinión sobre nuestro planeta. Este personaje da una opinión en relación a nuestro planeta, ojo, planeta, enfocado al tema de los medios de comunicación, y este personaje indica que nuestro planeta es como una aldea global, así como ustedes lo ven acá, miren, una aldea global. Ahora usted se preguntará, ¿y por qué Marshall McLuhan dice que es una aldea global? Por el simple hecho de que hoy la comunicación es muy práctica y es muy eficaz, que prácticamente usted puede comunicarse con cualquier persona de una manera muy rápida. No así como en otros tiempos, pero hoy la situación es como que estuviera a la casa a la par, por decirlo de cierto modo, como con sus vecinos. Usted sale, bueno, voy a ir a dar una vuelta con X o Y persona, sale y en un instante llega con ese vecino. Lo mismo pasa acá, gracias a los medios de comunicación, y incluso, y ustedes lo saben, uno está acá en Guatemala y se puede comunicar de una manera muy práctica con aquellos que están fuera incluso de nuestro país. Hablemos de Estados Unidos, de España o de cualquier parte de nuestro planeta. Podemos tener esa comunicación. Antes también se podía comunicar uno con personas que estuvieran en otro lugar, pero era muy tardado ese aspecto. Ya ustedes saben, aquí vamos a recordar el tema de las cartas, que pues tenían que pasar días para que llegara a su destino, pero acá no. Acá usted dice, bueno, tengo una duda, le voy a llamar al profe y le voy a preguntar cómo se hace la tarea. Entonces usted marca el número y solo presiona el teléfono que indica llamada y automáticamente en cuestión de segundos usted se comunica con el docente. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere este personaje cuando dice que nuestro planeta es una aldea global, porque hoy ya todo está cerca. Usted se puede enterar de noticias que pasan desde lo local, lo nacional, hasta lo mundial. Podemos ir viendo cuáles son las noticias actuales. Por ejemplo, si yo les pregunto o yo les digo cuál sería una noticia local, por ejemplo, ustedes por medio de los medios de comunicación van a saber cuál es el tema de lo local. Puede ser de su comunidad, puede ser de nuestro municipio, pero también podemos hablar de lo nacional, por ejemplo, lo que está pasando en Guatemala. ¿Cuál es el tema que hoy en día se está hablando mucho? Igual podemos trabajar un aspecto, en este caso, global o internacional, si lo queremos ver así. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación nos dan esa oportunidad. Luego nos dice acá los nuevos medios de comunicación y la preocupación. Ojo, todo es bonito. Los medios de comunicación nos ayudan a tener más cerca hasta cierto punto a nuestros seres queridos, a visualizarles, nos ayuda a hacer más práctico la comunicación. Pero dentro de todo esto hay una preocupación y es lo que ustedes están viendo, que prácticamente
hasta cierto punto los medios de comunicación vienen a afectar de una manera directa a los que están viendo este aspecto o a los que lo están llevando a cabo. Podemos denominarlos como los espectadores, que son los que hasta cierto punto son afectados por los medios de comunicación. El ejemplo claro, ustedes lo ven acá en la imagen. El niño está copiando, está imitando, emulando, como usted lo quiera decir, a esta imagen que está en el televisor. Esa es la preocupación, que los medios de comunicación prácticamente traen cosas buenas y cosas malas, y uno tiene que ir analizando qué es lo que conviene y qué es lo que no. Pero ahí está la preocupación porque muchas veces no se puede determinar esos aspectos de una manera clara. Entonces la situación se sale de control. Los medios de comunicación incluso pueden alterar el aspecto cultural o la identidad de una persona, porque pues ustedes saben, hoy los niños, las niñas, jóvenes y señoritas incluso tratan de imitar a algún personaje, ya sea de fútbol, ya sea del cine o de cualquier otro aspecto, hablando de personas que son importantes o que se consideran sobresalientes. Entonces los tratan de imitar sin importar que esto cambie su aspecto cultural o su identidad incluso. Entonces hay una preocupación porque ya los aspectos locales se van quedando al margen y se prefiere los demás aspectos. Entonces es una preocupación en torno a esto de los medios de comunicación. Luego tenemos acá otros ejemplos, tenemos el televisor y acá es en donde, bueno, referente a lo que yo les decía, de cómo ha ido evolucionando el tema de medios de comunicación, si lo hablamos de manera general o de manera específica. Hablando específicamente, podemos ver acá los televisores. Mire en 1930 cómo era un televisor. Pasó el tiempo y fue cambiando, mire, fue cambiando, hasta llegar, mire, en el 2010, ¿ya? Pero esto no es el fin, como les decía. Hoy ya se escucha hablar, por ejemplo, de televisores, bueno, anteriormente televisores de pantalla plana, televisores LED. Luego ya se empezó a hablar de televisores inteligentes, los Smart TV, por ejemplo. Después se empezaron a hablar de 4K, de 5K, de 8K, en fin, viene un montón de situaciones en relación a los cambios que se dan en estos aparatos. Más de alguno de ustedes ha de tener uno de estos, como lo estoy marcando acá, o de estos. Si son afortunados, van a tener algún otro de los que está acá, por ejemplo, alguno de 1930, 1940 o 1950 de igual manera 1960, que estos ya se consideran como algo valioso por la historia que guardan, el cambio, la evolución que tuvieron. Hablando de esto de los televisores, pues es interesante, ya que deben entender que estos medios de comunicación se entienden como imágenes en movimiento que sirven para entretener a las personas. Por eso muchos se quedan ahí enfrente del televisor porque hay imágenes que están en movimiento, llaman la atención y lógicamente eso nos sirve como para distraernos o para divertirnos hasta cierto punto. Bueno, acá también es importante entender que, como dice su programación de estudios, a finales de la Segunda Guerra Mundial, la televisión se adueñó de los hogares estadounidenses. Imagínense, a finales de la Segunda Guerra Mundial, los hogares de Estados Unidos, casi la mayoría ya tenía un televisor en ese país. En Gran Bretaña, a finales de la década de 1980, el pasatiempo más popular era ver televisión. 94% disponía de un televisor. Y en España, 98% de los hogares hoy tienen un televisor. Imagínense, este dato es prácticamente, podemos decir que desactualizado hasta cierto punto. Pero aquí dice que el 98% de hogares en España contaba con un televisor en ese tiempo. Ahora imagínense cómo está hoy en día. Podemos decir que el 98% de los hogares en España cuentan con 2 o 3 televisores.
porque la situación, o sea, la demanda es bastante. Y en Guatemala, pues también no se queda atrás y es uno de los pasatiempos más populares, el hecho de ver televisión. Aunque acá incluso hoy en día, pues hay hogares en donde no cuentan con energía eléctrica y por ende no tienen un televisor. Ahí nos damos cuenta de la gran diferencia que existen entre los diferentes países. En España, el 98% ya tenía un televisor en cada hogar hace mucho tiempo. Hoy en Guatemala podemos decir que incluso hay hogares que no cuentan con energía eléctrica. Mire esa contradicción. Bien, pasamos a lo siguiente y en este caso hablamos de la radio. Sucede lo mismo, la evolución que ha tenido este medio de comunicación, ustedes pueden ver. Por ahí si nosotros vamos a algún museo o a algún lugar, ¿qué le digo yo? Familiar, por ejemplo, en donde uno vaya a comer o a refaccionar, de repente podemos ver algún aparato de estos, pero antiguos. ¿Por qué? Porque se consideran valiosos, como lo decía, por la historia que guardan. Eh, bueno, esto también se entiende como un medio de comunicación, ya que es un fenómeno que transmite información a diferentes hogares. El detalle que resaltamos acá es de que en este caso sí, la mayoría de hogares guatemaltecos cuentan con un aparato de estos. Estoy hablando de la radio. Específicamente, este es el medio de comunicación más utilizado en las áreas rurales. Seguramente usted se acordará y tal vez hoy todavía usted ve algún familiar o algún vecino que carga aún su radio el cual usa baterías y ahí se mantiene escuchando en la mayoría de casos noticias. ¿Por qué? Porque es el medio más importante o el medio principal en el área rural. Me refiero al medio de comunicación. Es interesante, pues hoy en varios hogares ya se usa solo como una distracción hasta cierto punto, ya que se mantienen escuchando música, eh, música popular, actual. ¿Ya? Pasamos a los teléfonos celulares y acá, pues, cuando nosotros hablamos de los medios de comunicación, prácticamente nosotros aquí nos referimos a estos aparatos. Y no solo ha cambiado uno, sino que la mayoría han ido o han sufrido una evolución. Ya vimos el televisor, la radio, ahora vamos con los teléfonos celular, que se consideran medios de comunicación personales. Ahora, ¿por qué los consideramos así? Porque prácticamente cada persona, hoy en día podemos decir cada persona cuenta con uno de estos aparatos. Increíble es el hecho de decir de que en algunos casos hay personas que incluso portan dos aparatos de estos, o sea, dos celulares. O sea, es increíble cómo esto ha ido, ¿qué le digo?, involucrándose con las personas a tal punto de que uno muchas veces ya no puede salirse en el celular. O sea, la mayoría de casos se le puede olvidar cualquier cosa, pero menos el celular. ¿Por qué? Porque ya estamos muy acostumbrados a este aspecto, lo que conocemos como el teléfono celular. Pero esto no es algo únicamente de acá de Guatemala, sino que es a nivel general, a nivel mundial. Luego tenemos lo que se entiende como Internet, y en este caso prácticamente este es un medio de comunicación eficaz y es muy utilizado también por los diferentes grupos sociales. Aquí nosotros podemos hablar de las relaciones electrónicas, ya que la información se encuentra en páginas de Internet. De igual manera, se entiende como medio de comunicación porque nos mantiene al tanto de lo que sucede en diferentes aspectos. Esto del Internet ha servido en diferentes ámbitos. Por ejemplo, hablemos de las empresas o hablemos de algo que nosotros estamos trabajando ahora, que es el tema educativo. Gracias al Internet y la computadora es que nosotros podemos llegar a ustedes y desarrollar esta clase. ¿Por qué? Porque ya estamos en una nueva era, como lo decía en la clase anterior. Hoy pues ya no vamos a hablar hasta cierto punto, acá en este momento no vamos a hablar de pizarrón, de marcador o de tiza, por ejemplo, porque hoy se sustituyó esos aspectos por la computadora.
y ustedes el contenido lo están visualizando a pesar de que están en diferentes lugares. Como lo digo siempre, pues tenemos acá de Zacapulas, de Cunén, de posiblemente Joyabá, San Andrés, Chiché, Chinique, San Antonio, diferentes lugares. Sin embargo, nosotros llegamos en el mismo tiempo a cada uno de estos hogares. Es increíble cómo va avanzando esto y todo gracias a Internet. Por eso acá tenemos esta gráfica. Esto representa a cada uno de ustedes, miren, que está, no sé en dónde está, por ejemplo, Zacualpa, Joyabá, San Antonio, Uspantán, Cunén, pero todos están acá conectados. Este puede ser mi computadora, por ejemplo, y todos están recibiendo la información que yo estoy transmitiendo. El increíble mundo de la tecnología. Seguimos y acá podemos ver esto. Vamos a ver. Esto es muy interesante, miren. Se denomina como la era postindustrial y esto definitivamente vale la pena ir analizando, porque recuerde que yo le hablé de la era industrial y hablamos del prefijo post, que habla sobre aquello que se está dejando. O sea que si hablamos de lo industrial y a esta palabra le agregamos el prefijo post, quiere decir que estamos dejando el aspecto industrial. Pero como lo dije en su momento también, esto no puede ser de la noche a la mañana, porque los cambios tienen que ser paulatinamente, o sea, despacio, porque si no van al fracaso. ¿Qué quiere decir esto de la era postindustrial? Eso es lo que nosotros vamos a ir analizando. Se va a dar cuenta que esto se va a quedar atrás para darle paso a este aspecto. Esto de acá es lo que resalta. Este puede ser el profe dando la clase en este momento, mire, que ya no está en esto, sino que está en esto, en la era postindustrial. Muy bien, analicemos entonces qué es lo que nos quiere decir esto. Ustedes pueden ver acá, nos habla de transformaciones. ¿Por qué nos dice o nos habla de transformaciones? Porque recuerde que la transformación es un cambio y acá vamos a hablar de que hasta cierto punto se va a ir dejando atrás lo industrial para hacer una transformación a la era postindustrial, que más adelante, si usted quiere, lo va a llamar la era del conocimiento, la era de la información y la comunicación, o simple y sencillamente la era postindustrial. Pero vamos a ir analizando más adelante. Ahí está, mire, como le digo, es un cambio. Acá nosotros vemos el cambio. Se está dejando atrás este aspecto y se está introduciendo en este nuevo modelo de vida o estilo de vida, el cual es el conocimiento que provee recurso económico. Ahora ya no es esto, sino que es esto de acá. ¿Por qué está estudiando usted? Porque se está preparando. ¿Y para qué se está preparando? Para conseguir un trabajo. Pero usted, por ejemplo, va a ser médico, usted va a ser enfermero, enfermera, ¿ya? Entonces va a vender lo que sabe. Ese es el punto de la era postindustrial, que ahora se apuesta al conocimiento, a lo que el ser humano sabe y puede vender. Lo que yo estoy haciendo en este momento es parte de la era postindustrial, porque estoy vendiendo mi conocimiento hasta cierto punto. Usted en el establecimiento llega y dice, voy a pagar la colegiatura, y esa colegiatura es por las clases que le están dando. O sea, esto que le estamos transmitiendo es el conocimiento y nos pagan por hacer esto. Mire cómo va avanzando la situación. Por eso necesitamos que ustedes se preparen, porque estamos entrando a una nueva era denominada como postindustrial. La razón por la que se ha llamado sociedad postindustrial. ¿Por qué? Porque estamos dejando, como le dije, atrás todo lo de la industria, que esto va paulatinamente. Anteriormente, pues se hablaba de la era preindustrial. Ojo, preindustrial. Quiere decir antes de lo industrial. ¿Y qué se trabajaba ahí o qué se hablaba en ese entonces? Aspectos de la agricultura, aspectos de la relación enfocados al feudalismo, por ejemplo, al estilo de vida de ese entonces. ¿Ya? Por acá tenemos también a la organización por relaciones primarias, por decirlo de cierto modo, entre otros aspectos, lo que fue antes. ¿Ya? Luego se empezó a hablar de la era industrial, que prácticamente usted sabe, dice acá, la organización de trabajo se transformó
hacia la primacía de la producción masiva, donde cada persona forma parte de un gran sistema de fabricación. Se empezaron a fabricar varios aspectos, ¿ya? En la era industrial. Pero ahora ya cambió y se está hablando de la era postindustrial, después de lo que fue lo industrial. Como le dije, ahora se está apostando al conocimiento, se está apostando al aspecto tecnológico, porque eso es lo que está, podemos decirlo, está de moda. Hoy, como le digo, usted dice, tengo que entregar mi tarea, le dice a su papá o a su mamá. De repente ellos que posiblemente no tuvieron esta oportunidad de estudiar, dirían, ¿y cómo hace? Él dice que entrega tareas, pero yo no veo que vaya al establecimiento. O posiblemente nuestro abuelo o nuestra abuela. ¿Pero por qué? Porque estamos ya en una nueva forma de vida. Y eso es la era postindustrial. También se denomina como, bueno, acá está lo que yo les decía anteriormente, la sociedad preindustrial, lo que estaba antes del aspecto industrial, el tema de la agricultura, la ganadería, cómo se desenvolvían las personas en ese entonces. Muy bien, vamos a ver a continuación lo siguiente, pero antes de, permítanme. Necesito que se registren en el chat, porfa, apellidos y nombres para la asistencia respectiva. Bien, entonces acá vemos, nos habla de la revolución industrial y la organización de trabajo. Muy bien, por acá entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Escuche, dice, la revolución industrial y la organización de trabajo. Muy bien, entonces, muchas veces en el pasado, pues las personas cuando se estaba hablando de la era industrial o cuando se dio la revolución industrial, pues las personas tenían que trabajar como la imagen lo indica, realizando fabricaciones masivas en el aspecto industrial, como usted lo ve. Pero hoy en día ya se habla de la sociedad postindustrial y otra vez vamos a recalcar esto. ¿A qué nos referimos? A aquella actividad que se hace en base o con base al conocimiento y al avance tecnológico. Como le digo, hoy pues hablamos de una educación virtual. Hoy usted sube sus tareas en la plataforma. Hoy a las personas se les paga por lo que saben. Eso es la sociedad postindustrial, que prácticamente le apuesta al conocimiento, le apuesta al avance tecnológico. Podemos ver acá otros aspectos, dice, otras denominaciones para hablar de la era postindustrial. Aquí tenemos sociedad del conocimiento, sociedad de la información o la era tecnocrática. ¿Qué es la tecnocrática? O específicamente la era tecnocrática. Habla de la tecnología y que eso prácticamente es lo que está en todas las sociedades, ¿ya? Quiere decir que la tecnología es para todos, pero siempre y cuando lo sepamos manejar. Es como usted, por ejemplo, hoy tuvo que adaptarse a este nuevo sistema educativo, recibir clases por medio de Internet. ¿Por qué? Porque estamos en la era tecnocrática, estamos en la sociedad de la información, estamos en la sociedad del conocimiento. Mire todas las denominaciones que se le da a la era postindustrial. Pero el enfoque, ¿cuál es? La tecnología y el conocimiento. Ese es el punto. Sociedad del conocimiento, acá usted lo ve. Las personas se preparan para vender lo que saben. Bien, no sé si me escuchan. Sí, profe. Excelente. Por ahí tuvimos un pequeño inconveniente con el tema de la señal, pero ya estamos acá de regreso. Ya casi estamos por finalizar. Bien, entonces les decía, aquí nosotros podemos ver, habla sobre la sociedad del conocimiento y en este caso lo indica porque, como les decía, ahora se apuesta por vender lo que uno sabe. Por eso usted se está preparando
por ejemplo, los que están estudiando electricidad, los que estudian computación y todas las carreras. O sea, están absorbiendo los conocimientos que los docentes le están brindando para luego venderlo. Usted va a una empresa y dice, mire, necesito trabajo, no sé si acá están necesitando personal, le piden su currículum, o sea, su hoja de vida, y ahí ven cómo usted se fue preparando. Entonces, si usted está preparado, le dicen, sí, necesitamos que usted sea parte de nuestro equipo. Pero eso, ¿qué es lo que vieron ellos? Que usted está preparado, que usted sabe, conoce. Ya luego usted lo demuestra en el campo. Por eso es muy importante ir aprendiendo, porque tener solo el título no indica que uno sepa lo que corresponde. Aquí nos hablan sobre un personaje, específicamente mencionamos a Daniel Bale. Mencionamos a Daniel Bale. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque prácticamente este personaje fue el primero en mencionar lo que conocemos como la era postindustrial. Este personaje fue el que dio a conocer este aspecto, tal y como vemos acá. Dice, Daniel Bale es reconocido como uno de los primeros en utilizar y desarrollar el término era postindustrial. Ojo, a este personaje es al que se debe esta situación. Podemos ver acá, basado en Daniel Bale, es que se hablan de las características de la sociedad postindustrial. Él los dio a conocer. ¿Cuáles son estas características? Usted lo tiene en su programación de estudios, pero acá los vamos a ir analizando por medio de imágenes. Primero, vamos a analizar la característica número 1, en donde dice, ¿dónde está la fuerza de trabajo? ¿Qué es esto? Mire. ¿Dónde está la fuerza de trabajo? Dice acá Daniel Bale que esto radica en la prestación de servicios. Ojo, prestación de servicios, una característica de la sociedad postindustrial. ¿En dónde está la fuerza de trabajo? Quiere decir que en la educación, en la salud, por ejemplo, en el gobierno y en otros aspectos, el enfoque es la prestación de servicios. Ahora, ¿cómo lo podemos entender esto? Como le decía, usted va al colegio y paga una mensualidad. ¿Pero por qué está pagando esa mensualidad? ¿O será que usted llega a regalar el dinero nada más? Definitivamente no es así, sino que usted va y paga la mensualidad para que le den clases. Y esas clases prácticamente se traducen a que usted obtenga conocimiento en relación a los diferentes cursos. Por ejemplo, acá estamos hablando de sociales y yo les estoy dando el conocimiento que tengo en relación al tema que nos corresponde. Entonces aquí entra la importancia o la primera característica de Daniel Bale. La segunda dice, ¿a quién se dirige el sector laboral? Por ejemplo, acá podemos ver esto. Dice, ¿a quién se dirige el sector laboral? A personas, dice, a personas que tienen formación técnica. Aunque acá vamos a hacer una variante. Vamos a tomar esto como el primero. Esto. El siguiente es esto que está acá, miren. ¿Y esto cómo lo vamos a entender? Dice, ¿a quién se dirige el sector laboral? A las personas que tienen formación técnica y profesional especializada. ¿Qué quiere decir esto? Como le dije, las empresas hoy exigen mucha preparación. Las empresas exigen que usted conozca lo que corresponde. La persona que esté mejor preparada es a la que se le va a dar el trabajo. Por eso, otra vez les digo, nosotros insistimos en que usted se prepare. No es ¿qué le digo? Por capricho, digámoslo así, o no es porque a nosotros nos guste hacer que usted trabaje o que usted, ¿qué le digo yo? Se esfuerce o alguna situación similar, sino que es porque la sociedad así lo demanda. Es porque necesitamos que usted se prepare y de esa manera pueda ser parte de este mundo laboral, porque creo que todos lo que pretenden es estudiar y luego buscar un trabajo. Pero ¿cómo le van a dar un trabajo si usted no está preparado? Entonces no tiene sentido. Lo siguiente es la primacía del conocimiento teórico. Esto, mire,
acá pues esto no es muy radical. Anteriormente pues se exigía que los estudiantes casi memorizaran un montón de situaciones, un montón de documentos. ¿Por qué? Porque era necesario. Pues hoy en día la educación es un poco más práctica, les asignamos ejercicios más, valga la redundancia, más prácticos para que usted vaya absorbiendo ese conocimiento. Pero sí, en definitiva, es muy necesario que ustedes tengan la teoría también, porque eso es la base del conocimiento. Para que usted aprenda, tiene que tener el aspecto teórico. Bien, lo siguiente dice, la primacía del conocimiento teórico es lo que acabamos de comentar. Luego nos indica la generación tecnológica mecánica. Mire acá, la generación tecnológica mecánica. ¿Qué es lo que nos dice esto? El principal recurso para ofrecer soluciones a los problemas que enfrenta la sociedad postindustrial es el desarrollo de la tecnología. Esa es la fuente primordial, el desarrollo de la tecnología. Por eso les decía, nosotros en el establecimiento, cuando se dio esto de la pandemia, tuvimos que buscar formas para poder ofrecer nuestro producto, que al final era la educación. ¿Cómo se tenía que hacer esto? Todo tenía que ser a base de la tecnología. Bueno, obtener o en este caso solicitar una plataforma, que esta plataforma sirva para poder trabajar las clases, por ejemplo, que ustedes suban sus tareas, que nosotros podamos asignarlas, el hecho de tener esta plataforma de Zoom que nos sirve para desarrollar las clases. O sea, aquí está el punto de la era postindustrial, como lo he venido diciendo. Luego tenemos acá generar tecnología intelectual. Ya, esto, generar tecnología intelectual. Es muy importante lo que los aparatos traen y lo que la tecnología nos brinda, pero también nosotros como seres humanos tenemos nuestra propia inteligencia y basado en eso es de que se están generando los aspectos tecnológicos. Por ejemplo, la computadora no van a creer que fue creado por un extraterrestre o por un ser de otra dimensión. No, o sea, el ser humano es el que lo creó a base de su inteligencia. O sea, todo lo que se entiende como tecnología está ligada o ligado a el ser humano, porque él fue el que los estuvo desarrollando. Y hoy por hoy, pues podemos hablar, como le dije, de una plataforma en donde usted sube sus tareas, recibe sus tareas, una plataforma en donde se desarrollan las clases, esto gracias al internet, tiene mucho que ver también el conocimiento que uno da, el conocimiento que uno les brinda para que ustedes más adelante puedan vender ese producto que se entiende como el conocimiento. Bien, ahora sí, con esto llegamos al final de la clase. Agradecemos mucho la atención prestada y esperamos que pasen una feliz tarde.